Gloria a mi Señor. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, súper bendecidos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Hoy estamos contentos de estar nuevamente presentes con el deseo ferviente de escuchar y de seguir creciendo en las verdades del Evangelio del Reino, en esa palabra viva que es la palabra del mismo Cristo para nuestras vidas. Y por eso pues lo felicito por haber venido esta mañana, por no quedarse en medio del frío por ahí cubriéndose con su manta, sino estar aquí dispuesto a seguir siendo conformado a la imagen del Hijo. La semana pasada, seguramente que muchos lo recuerdan, estuvimos hablando de la unidad y del poder de la primera iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? Estuvimos hablando de la unidad, del poder, de todo lo que la primera iglesia, esa iglesia que vemos y que podemos estudiar en Hechos de los Apóstoles, cómo esa iglesia tuvo un desarrollo maravilloso partiendo de un pensamiento, del pensamiento del Cristo resucitado. Cómo ellos le creyeron a Cristo y cómo de alguna manera adoptaron la palabra y adoptaron los parámetros de su reino. Pero todo dentro del marco de la política. No sé si se acuerdan. Todo lo hablamos dentro del marco de la política. Y hablando de política, o hace 8 días, en esta semana he estado pensando muchísimo en el asunto. Y hablando del tema de la política, me llamaba la atención cómo todos los pueblos, durante toda su historia, siempre han estado esperando a alguien que sobresalga. Y eso es un denominador común en todas las naciones. Siempre la gente, de hecho la gente, más que poner su confianza en un equipo, que sería probablemente lo correcto, los pueblos siempre esperan a alguien que de alguna manera venga y ofrezca cosas mejores. Y generalmente los motivos de voto son dirigidos por eso. ¿Quién es la persona que ofrece cosas mejores? ¿Quién es el que de alguna manera va a ofrecer una mejor vida? Pero me llama la atención que el ser humano toda la vida ha estado ávido de héroes. Es decir, deseoso. El ser humano sueña con los héroes. Y usted y yo no somos la excepción. Sale una película nueva de Batman y todos corremos al cine. Yo creo que por eso es que en Hollywood salen tantos héroes. Porque a la gente le gustan los héroes. Y sale un héroe y luego otro héroe y han desaparecido héroes y se inventan otro porque eso es taquilla, ¿o no? Y sale un héroe y lo primero que le dice a usted, su niño, es: papi, vamos a ver tal película, que es un nuevo. El hombre siempre ha estado ávido de caudillos. Siempre. Y se lo digo, más que de equipos. El hombre, el ser humano, por naturaleza, ha estado ávido de caudillos. Alguien que traiga un cambio, alguien que proponga cosas nuevas, cosas mejores en áreas políticas, en áreas económicas, en áreas sociales. Pero yo le tengo una noticia, y probablemente usted ya la sabe: el caudillo ya vino. El héroe ya vino. Y escúcheme bien, vino con una propuesta de gobierno para cambiar vidas. Vino con una palabra nueva, vino con una palabra diferente. Vino a cambiar los corazones de la gente, de todos aquellos que quisieran oír esa palabra. Escuche bien, el caudillo ya vino. Vino con una palabra diferente y dispuesto a cambiar las vidas de todos los que quisieran escuchar esa palabra, adoptar esa palabra, porque es una palabra que da vida y vida en abundancia. Ese héroe, ese caudillo vino a introducir a su reino a todos aquellos que lo quisieran seguir. Vino a introducir a su reino a todos aquellos que quisieran escuchar esa palabra. ¿Y sabe cómo los llamó? Iglesia. Iglesia. Él vino con una palabra nueva, con una palabra diferente. Y vino con el ánimo única, exclusivamente, de salvar nuestras vidas. Y a todo el que siguiera esa palabra, a todo el que adoptara esa palabra, a todo el que
¿sabe cuál es el tema? Que alguien le creyó. Sí, alguien lo oyó. Alguien lo escuchó. Estamos hablando de la primera iglesia. Alguien entendió lo que él estaba diciendo. Y escuchen, hablando de la primera iglesia, esos que lo oyeron, esos que le creyeron, esos que le entendieron, fue en una época difícil, en medio de una sociedad complicada, en medio de una sociedad peligrosa, arraigada en la tradición de los poderes políticos del Imperio Romano. Eso era lo que estaban viviendo. Sin embargo, ellos entendieron su política, ellos entendieron su gobierno, ellos entendieron su palabra, entendieron los parámetros de su propuesta. Y por eso leímos hace 8 días Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, y vamos a leer otra vez el texto, porque hoy de alguna manera quiero hacer un paralelo entre ellos, para decirlo claro, y nosotros, la primera iglesia y la iglesia de hoy. Porque por algo estamos aquí sentados. Por algo venimos cada 8 días a escuchar palabra. Es decir, va siendo hora que la gente que ha trascendido el pensamiento de reino se olvide de la palmadita en la espalda. Aquí no venimos a ser abrazados o a recibir una palmadita en la espalda. Hay gente que viene nueva que necesita eso. Pero usted está siendo conformado a la imagen del Hijo. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso quiero hacer un paralelo de esa iglesia, de Hechos de los Apóstoles, lo que algunos llaman la iglesia primitiva. Me gusta más el término la primera iglesia, con la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 42, capítulo 2 versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Está hablando de la primera iglesia. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos, y sobrevino, dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, familia, en los tiempos de la primera iglesia, el poder del Imperio Romano se dedicaba a una cosa, y era a perseguir a los cristianos hasta la muerte. Nosotros no vivimos eso. Empecemos por ahí. El poder del Imperio Romano se dedicaba a perseguir a los cristianos y a tirarlos en el Coliseo con tigres y con leones. A eso se dedicaba la iglesia, a perseguir a los cristianos hasta la muerte. Y de alguna manera Roma ejercía un poder sobre un Israel sujeto a su régimen, pero no por convicción, sino por sometimiento. Que eso es muy importante entender en la iglesia, donde los judíos tradicionalistas practicaban su religión, pero bajo las condiciones del Imperio Romano. Claro que los judíos tradicionalistas practicaban el judaísmo, practicaban su religión, pero siempre bajo las condiciones del Imperio Romano, bajo las condiciones de las leyes romanas. Pero en medio de ese sometimiento surge un movimiento paralelo. Escuche bien esto. Surge un movimiento paralelo, un tercer pensamiento, una tercera realidad, una tercera política. Y cuando hablo de una tercera estoy hablando de dos cosas: el Imperio Romano y los judaizantes, el judaísmo tradicional. Pero en medio de todo esto surge una sociedad paralela, un tercer pensamiento, un tercer movimiento. Es decir, surge un pueblo que avanzaba sin soldados, surge un pueblo que avanzaba sin armas, surge un pueblo que avanzaba sin fuerza militar, un grupo de hombres y mujeres con un mensaje diferente, y el mensaje de ellos era: aquel que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo resucitó y lo hizo Cristo y Señor. Ese era el mensaje. Y era un mensaje poderoso, era un mensaje que cambiaba vidas, era un mensaje que no era común y corriente, iglesia. De hecho, la resurrección fue no solamente el mensaje primordial, no, fue el centro. Ese era el motivo
motivo de su conversación, era el motivo de su diálogo, era el motivo de su prédica. La resurrección, iglesia. Ese fue el mensaje de la primera iglesia. Y con ese mensaje revolucionaron el imperio romano. De hecho, con ese mensaje ellos sacudieron a los emperadores, sacudieron al César y a todos los Césares, iglesia. La gente decía, ¿quiénes son estos que trastornan la ciudad? ¿Cuántos han leído eso? Eso decía la gente, ¿quiénes son estos que trastornan a todo el mundo? Ellos no decían, ¿quiénes son estos evangélicos fanáticos? Ni decían, ¿quiénes son estos evangélicos ruidosos o bullosos que están haciendo escándalo? No. ¿Quiénes son estos que sanan a los enfermos? ¿Quiénes son estos que liberan a los cautivos? ¿Quiénes son estos que ayudan a los necesitados? ¿Quiénes son estos que alimentan a los pobres? Era gente diferente. Y ojo, no tenían instituciones, no tenían academias, no tenían universidades. Le digo una cosa, no tenían congregaciones. No tenían lo que nosotros tenemos, familia. Tenían una verdad, y era que el reino moraba en ellos. Que el reino de Dios, a través de ese Cristo maravilloso, estaba dentro de ellos. Se habían adueñado de esa verdad, creían esa verdad por encima de todo lo que les estaba pasando. Por eso era que el poder de Cristo se manifestaba a través de sus vidas, y ellos con eso tocaban el corazón de la gente, de gente que estaba viviendo en medio de un imperio con muchas dificultades y con mucha presión. Por eso es que los judíos tradicionalistas, los judíos que practicaban el judaísmo y los romanos, se encontraron con un panorama que hoy en día tendríamos que llamar nosotros era una revolución ideológica. Pero no estamos hablando de una ideología fundamentada en pensamientos humanos. No, ni siquiera en una ideología fundamentada en promesas políticas, sino en una verdad vivida. ¿Vivida por qué? Porque ellos habían sido testigos de lo que pasó. Era la iglesia naciente, la primera iglesia. Ellos daban testimonio de lo que había sucedido. Y el testimonio no lo daban como individuos, lo daban como cuerpo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de qué se trata esto. Escuche bien, el testimonio no lo daban solamente como individuos, lo daban como cuerpo, unidos, juntos. De hecho, el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban cómo? Juntos, unánimes, unidos, y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Por lo tanto, no solamente tenían en común lo que poseían, tenían en común lo que pensaban, tenían en común lo que oían, tenían en común lo que ellos hablaban. Iglesia, el centro de sus diálogos no era su propio ego. El centro de sus diálogos no era su orgullo. No era quién tiene más, quién consiguió más, quién es mejor. El centro de sus diálogos no era su codicia, sino la naturaleza del Dios que los estaba habitando. La naturaleza de ese Dios que los apoyaba, que los sostenía, que los proveía en medio de las dificultades del imperio romano. Es que, por eso les estoy diciendo, estamos haciendo un paralelo con lo que vivimos hoy. Era tremendo. Ellos hablaban de otra cosa. Ellos no estaban pensando en dañar a alguien para abrir una iglesia nueva. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos no estaban pensando en hacerle daño a la gente para tener iglesias más grandes, no, sino cumplir el objetivo de extender el reino de Dios a través del amor. Es decir, es el amor, y fue el amor lo que los unía. Punto. No la ambición, no la codicia. Fue el amor lo que los unía. Pensaban lo mismo, hablaban lo mismo, oían lo mismo y hacían lo mismo. Por eso es que en ese tiempo, familia, los que estaban afuera, es decir, los judíos tradicionalistas y los romanos, familia, los incrédulos, cuando miraban a esa gente desde afuera, lo que veían no era pentecostales hablando una cosa por aquí y bautistas hablando otra cosa por allá. Lo que veían ellos no era asambleas de Dios predicando una cosa y los unitarios predicando otra, no. Lo que ellos veían era una familia unida con una consigna en común, una ley en común, una naturaleza en común. Eso tenían, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva ley, un nuevo rey, que era un rey soberano por la eternidad y desde la eternidad, que no estaba sujeto desde ningún punto de vista a los intereses políticos de Roma. Porque ese era el interés de los reyes de la época. No estaba sujeto a ningún interés político ni a ningún interés económico, ni siquiera a los intereses personales de los religiosos judíos. ¿Alguien está entendiendo esto?
Esto es maravilloso, poder entender cuál era la esencia de la primera iglesia con respecto a nosotros. La esencia de ellos no era la codicia ni el deseo de poder, era el amor, era el servicio. Y con el amor y el servicio que hicieron ellos, irrumpieron las ciudades, irrumpieron en las naciones, irrumpieron en las regiones, irrumpieron en el corazón de la gente. Y por eso eran imparables. Porque cuando uno le toca en el corazón, familia, puede ser uno el que sea, pero se derrumba. Ellos irrumpieron en el corazón de la gente y fueron imparables. ¿Por qué? ¿Por qué fueron imparables? Porque ellos estaban hablando de una política totalmente desconocida para la época. Una política de amor, una política de servicio. Eso reventó el corazón de la gente. Y por eso dice la Biblia que se fueron añadiendo y añadiendo cada vez más iglesia. El tema es que en medio de todo eso estaba la incredulidad y el temor de los que estaban afuera. Oigan lo que le estoy diciendo. La incredulidad y el temor, familia, de la gente. Pero ellos, en medio de la incredulidad y el temor de los romanos, de los judíos tradicionalistas que no entendían lo que estaba pasando, ellos lo demostraban con hechos. Con hechos. Esa es la pregunta. ¿Lo demostramos nosotros con hechos o solamente con palabras? Porque yo creo que el Señor está más cansado de la hipocresía de la iglesia que del pecado del mundo. Lo demostraban con hechos. De hecho, el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. ¡Wow! Oiga lo que dice el texto. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. O sea, el temor vino en medio de las maravillas y las señales hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque la presencia y el poder de Dios eran tan evidentes que se podía tocar. La presencia, escuche bien, iglesia, el poder de Dios eran tan evidentes que sobre la gente que estaba afuera vino un temor reverente. La gente no entendía. Y ese temor reverente les impedía acercarse a los creyentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo número 13 dice: de los demás. Cuando habla aquí de los demás, está hablando de los de afuera, los impíos, los no creyentes, los incrédulos. Y miren lo que dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Yo no sé usted por qué a veces se pregunta: ¿y por qué no me saluda? A nosotros nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Con mucha frecuencia. Con los demás. No con mis hermanos. Con los demás. Y la Biblia dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo que los alababa. ¿A quiénes? A la primera iglesia. A esos apóstoles que soltaban palabras, que hacían maravillas, que hacían señales. Los de afuera no se atrevían a juntarse, pero los de adentro se paraban, gritaban, aplaudían y gritaban gloria a Dios, aleluya, cuando recibían una palabra que cambiaba sus vidas. Yo le voy a pedir un favor, póngase sobre sus pies. Un momento, no más, un momento. Deje todo en la silla, menos el niño. Pero yo le voy a pedir un favor. Y haciendo una comparativa. Yo siempre me hago estas preguntas. ¿Por qué venimos aquí? ¿Mi compromiso es conmigo, con mis hijos, con mi esposa? ¿O mi compromiso es con Dios? ¿Cuándo vamos a trascender nosotros a entender que ese Cristo que nos habita nos quiere llevar a otro nivel? Que es real lo que estamos viviendo, como lo vivió la primera iglesia. Que ese Cristo quiere transformar nuestras vidas para llevarnos a nosotros a tomar decisiones y hacer lo correcto de acuerdo a sus parámetros y no de acuerdo a mis necesidades, a mis deseos, a mi codicia. ¿Sabe una cosa? El Señor lo que nos está diciendo es: cuando recibas una palabra que tú sepas que es para transformar tu vida, que te impacta, alaba, adora, levanta la mano sin miedo y dile: Señor, gracias. Gracias por llevarme a otro nivel. Gracias por hacer de mí la persona que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por sacarme de este letargo humano en el que me encuentro
Gracias, Señor, por sacarme de la hipocresía cristiana y poder yo hablar sin vergüenza y sin miedo delante del mundo y decirle: yo soy un hijo de Dios y mi Señor es Cristo. Siéntese, por favor. Dice la Biblia: mas el pueblo los alababa grandemente. Familia, miren lo que dice el texto. Los demás, ninguno se atrevía a juntar, no se acercaban. Les daba miedo, les daba vergüenza. ¿Quiénes veían las señales? Todos. Crédulos e incrédulos, todos veían las señales. Pero al mundo le cuesta reconocerlo. Lo voy a repetir. Todos veían las señales, pero al mundo le cuesta reconocerlo. Lo más triste sería que a los mismos miembros del cuerpo les costara reconocerlo. Aquí está diciendo la Biblia que a los de afuera, a los demás, a los incrédulos, les costaba reconocerlo. Mire, le voy a decir una cosa: al que es incrédulo le cuesta juntarse con aquel que está lleno del Espíritu Santo. Le cuesta. Y ustedes lo han experimentado. ¿Amén o no amén? ¿Por qué le cuesta? Por miedo al compromiso, por miedo a tener que aceptar una propuesta divina. Es más, por miedo a tener que dejar atrás las delicias de la carne. Claro que sí, iglesia. Pero cuando Dios hacía señales por medio de los apóstoles, el pueblo alababa. A ellos les costaba acercarse, a ellos les costaba juntarse, pero al pueblo no le importaba. El pueblo gritaba: gloria a Dios, aleluya, viva el Rey, viva Cristo. A mí no me importa el César, no me importa el emperador, no me importa lo que esté pasando. Yo tengo un Rey que vela por mí. Eso era lo que estaba pasando con la iglesia. La gente por ahí decía: esto no es normal, esto no lo habíamos visto nunca, lo que está pasando es maravilloso, nunca habíamos visto nada igual. Los mismos romanos decían: ¿quiénes son estos que hasta nosotros nos ayudan? Fíjese usted, dice la Biblia que hasta los mismos romanos decían: ¿pero esta gente quién es? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron eso de ti? ¿Aló? ¿Pero quiénes son estos que hasta nosotros nos ayudan? Eso dice mucho. A nosotros que somos malos, que nos portamos mal, que los tratamos mal, que los humillamos, que les cobramos impuestos injustos, todo lo que quieran, pero hasta nosotros nos ayudan. Familia, la gente de la primera iglesia tenía un comportamiento completamente diferente y totalmente distinto a lo que el mundo era o es. Oiga lo que le estoy diciendo. La gente de la primera iglesia tenían un pensamiento, un comportamiento y un lenguaje totalmente distinto al mundo. Por eso fue que ellos se convirtieron en una sociedad paralela. Allí estaban las sociedades, allí estaban las religiones, allí estaban los movimientos, y ellos fueron una sociedad paralela. Estaban en el mundo, pero vivían entre ellos. Lo que pasa es que no pensaban como ellos, no hablaban como ellos, no actuaban como ellos, iglesia. Eran diferentes a lo que el mundo conocía. El problema es que la iglesia de hoy, cuando se congrega, lo que encuentra, y estaba hablando de la iglesia universal, la iglesia cuando se congrega, ¿qué es lo que encuentra? Chismes. La iglesia cuando se congrega, ¿qué es lo que encuentra? Críticas. ¿Qué es lo que encuentra? Juicios. Y lo peor de todo, desinterés. No puede ser que yo venga a congregarme y me ponga a hablar con un hermano que está aquí, pero no está aquí. No le interesa. Y eso es triste. Y es lo que Dios nos está diciendo ahora: ¿somos iglesia o no somos iglesia? Porque lo dije ahora. Hubo un grupo que le creyó, hubo un grupo que lo entendió y hubo un grupo que lo siguió y él lo llamó iglesia. Ahí digo yo: ¿soy iglesia o no soy iglesia? No puede ser que hoy vengamos a la iglesia y lo que encontremos es eso: chismes, problemas. Lo que encontremos, iglesia, son juicios y desinterés. Ahí no estamos haciendo absolutamente la diferencia. Porque si en mi lugar de trabajo, donde yo de alguna manera estoy al lado de incrédulos, donde yo me muevo al lado de inconversos, ¿a cuánto les pasa eso? Si en mi lugar de trabajo, iglesia, yo lo que tengo que hacer es cuidarme de los comentarios, cuidarme de los chismes para no perder el trabajo, ¿a cuánto les pasa? Pero cuando vengo a la iglesia, lo que encuentro es lo mismo, entonces no estamos haciendo la diferencia. ¿Aló, familia?
No estamos haciendo la diferencia. Si nuestros hijos, lo que oyen en la calle y lo que oyen en el colegio son cosas horribles o no, y luego llegan a la casa y lo que encuentran es peleas, gritos, golpes y maltrato, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Por eso es que la primera iglesia tenía una política paralela. Paralela quiere decir, estaban ahí, pero eran completamente diferentes. Estaban ahí, estaban con ellos, pero no hablaban como ellos, no pensaban como ellos, no actuaban como ellos. Estaban ahí, pero eran gobernados por el reino de Dios, por un reino diferente. Estaban entre ellos iglesia, pero lo que los gobernaba era la paz. Lo que los gobernaba era el amor, lo que los gobernaba era el servicio, lo que los gobernaba eran los buenos comentarios, lo que los gobernaba era el buen comportamiento, lo que los gobernaba eran las buenas opiniones. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene un orden. El reino de Dios tiene códigos, el reino de Dios tiene estatutos. Por eso es que nosotros tenemos que ser un cuerpo que trabaja en armonía, pero en armonía de acuerdo a los parámetros del reino. Y a veces parece que la iglesia contemporánea, ojo, yo no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia universal. A la iglesia contemporánea se le ha olvidado que el reino de Dios tiene unos códigos y unos estatutos. Y nosotros estamos para mostrarle al mundo, ojo con esto, nosotros estamos para mostrarle al mundo lo que Dios nos entrega aquí a nosotros cuando nos congregamos como cuerpo. ¿O no? Para eso estamos y no para qué venimos. Yo tengo que salir allá a mostrarle al mundo lo que yo aprendo aquí, lo que yo recibo aquí. Y escúcheme por qué, porque lo que usted tiene que hacer lo recibe aquí. Y eso puede sonar que usted diga, uy, ¿este qué se cree? No, escuche bien, cuando es palabra de Dios. Es más, lo que el mundo tiene que hacer, lo va a descubrir aquí. Aquí, a través de un púlpito. Lo que usted tiene que hacer, lo aprende aquí. Punto. Mire, cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, ya saben toda la historia porque la hemos predicado muchas veces, y esa luz lo tiró al suelo. Él sintió mucho temor, y en medio de ese temor, él le preguntó a esa voz que le hablaba, le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. ¿Qué quieres? Mire la pregunta de Saulo de Tarso. Hasta ese momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Ese se te dirá conduce la acción que está sucediendo al cuerpo de Cristo. Y se te dirá lo que qué. Póngame en el texto, por favor, cabina. Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué hace el Señor? Coge a Saulo de Tarso y lo remite al cuerpo. Eso es lo que está pasando. Por eso estoy diciendo, lo que usted tiene que hacer se le dice aquí. Lo remite al cuerpo. ¿Y quién lo recibe? Un miembro del cuerpo llamado Ananías. Y es tan importante la labor que el Señor le entrega a Ananías, que Ananías nunca más es vuelto a mencionar en la Biblia. Nunca más. Ese Ananías nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia. Porque ese Ananías cumplió el propósito para lo que él nació. El propósito para que el Señor le dio asignación en la iglesia. Pero Saulo de Tarso fue remitido a la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Saulo de Tarso? Le está diciendo, a través de un cuerpo con comportamiento, con unas políticas completamente diferentes a lo que tú conoces, te voy a mostrar la verdad. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Saulo, a través de un cuerpo, a través de ese miembro del cuerpo llamado Ananías, a través de un cuerpo con un comportamiento, con un pensamiento, con una acción, con unas políticas completamente diferentes al mundo en el que te
movías, a la religión en la que te movías, al ejército en el que te movías, a la tradición en la que te movías. A través de ese cuerpo te voy a mostrar la verdad. Y el mundo de Saulo se caracterizaba ¿por qué? Se caracterizaba por la ambición, se caracterizaba por la codicia, se caracterizaba por el consumismo, se caracterizaba por la tradición y se caracterizaba por algo muy parecido a lo que se caracteriza el mundo de nosotros hoy en día, y es por lo transitorio. Porque nosotros nos llenamos el corazón con lo transitorio, cosas con las que alucinamos y mañana no existen. Y mañana no valen nada, ni sirve para nada. Y siempre que pone la confianza en los hombres, fracasa. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Se caracterizaba por qué el mundo en el que él se movía, por la búsqueda de poder, por la condescendencia, por la falta de disciplina, por la idolatría. Iglesia, por la idolatría. Esto es muy importante entenderlo, porque todas esas cosas que estamos mencionando, las cuales se caracterizaba el mundo en el que Saulo se movía, es lo que nosotros combatimos aquí como cuerpo, a través de la palabra de Dios. Es lo que nosotros combatimos como iglesia. Y probablemente hoy estoy soltando una palabra que no está de acuerdo con lo que tú estás pensando. Probablemente estoy soltando una palabra que pelea con lo que tú eres, o con lo que tú has sido. Probablemente estoy soltando una palabra que pelea con tus pensamientos, iglesia. ¿Por qué? Porque todavía existe gente que se congrega para cumplir su propia conciencia religiosa. Todavía hay gente que se congrega para eso. Yo me voy a congregar hoy para no sentirme mal. Y eso se tiene que acabar en medio de una iglesia entendida. Tenemos que congregarnos para seguir creciendo y seguir siendo conformados a la imagen del Hijo. Hay gente que se congrega solamente para, de alguna manera, alivianar su conciencia religiosa, pero no tienen compromiso con el hermano que necesita una palabra, con el hermano que necesita un consejo, con el hermano que necesita un abrazo, con el hermano que necesita que te acerques y le digas: aquí estoy yo para ayudarte. ¿Pero por qué? Porque nunca fueron piedras vivas. Pero déjeme decirle, iglesia, se necesita estar vivo para pertenecer a un organismo vivo. Se necesita, y eso se logra únicamente por medio de Cristo. Por eso es que nosotros aquí no somos simplemente un amén, no somos simplemente un aleluya. Somos miembros de un cuerpo que se mueve rápidamente cuando un hermano está necesitado. Oh, yo no sé si alguien me entendió. Pero no somos solamente un aleluya o un amén. Nosotros somos miembros de un cuerpo que se tiene que mover cuando un hermano lo necesita, cuando un hermano tiene problemas, cuando un hermano está triste, cuando un hermano está siendo atacado, cuando un hermano tiene necesidades. Mire, familia, cuando algunos se van de una congregación, el resto piensa que la iglesia está en crisis. Mentira. Mentira. Los que están en crisis son ellos. Las familias entran en crisis, las personas entran en crisis, pero la iglesia del Señor jamás ha tenido una crisis y jamás tendrá una crisis, porque la iglesia del Señor nunca entra en crisis. Nunca. Nunca. Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no para de moverse. Dios forma, Dios elige, Dios llama, Dios forma, Dios edifica, Dios construye, Dios pone, Dios quita, pero también Dios nos da procesos que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir. Por eso es que vienen llegando nuevos miembros, para aprender, iglesia, que ahora están adquiriendo una nueva naturaleza. Por eso es que Dios trae nueva gente, para que reciban una nueva naturaleza, un pensamiento diferente, una manera de ser diferente, completamente diferente a eso que traen del mundo, que todavía muchos cristianos tienen. Que todavía muchos cristianos tienen. ¿Y qué es lo que traen del mundo? Vengo, pero en secreto. Uy. Sufro, pero en secreto. Dudo. ¿Qué es lo que traemos del mundo? No, es que yo soy yo y nadie me cambia. Es que yo soy así. Es que esto es mío y nadie me lo quita. Y el problema que tengo es mío y no necesito ayuda de nadie. ¿Sabe qué decía Pablo? Que ese era el espíritu del mundo, el cuerpo de pecado. Esto nos tiene que llevar a nosotros a entender verdaderamente qué somos como iglesia, comparándonos con la primera iglesia. Eso lo llamaba Pablo.
Pablo, el cuerpo de pecado. Es decir, de aquello que se compone de la antigua naturaleza. Eso es un sistema de pensamiento. Escuche bien, un sistema de pensamiento. El sistema caído, iglesia. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos coordinados que responden a una ley para un objetivo en común. Eso es un sistema. Es un conjunto de elementos o un conjunto de órganos coordinados entre sí para un objetivo en común. Como por ejemplo el sistema digestivo. O el sistema digestivo no está compuesto por órganos. ¿Cuáles? El estómago, la vesícula, el hígado, los intestinos, etcétera, etcétera. Esos órganos trabajan de una manera coordinada, basados en una ley que es el cuerpo. Lo mismo pasa con todos los sistemas. El sistema cardiovascular está compuesto ¿de qué? Está compuesto de corazón, aurículos, ventrículos, venas, arterias. ¿Sí o no? El sistema respiratorio, pulmones, bronquios, alvéolos, todo ese tipo de cosas. Son órganos que de alguna manera componen un sistema para el funcionamiento de un organismo. Entonces un sistema, ya va a ver por qué le estoy explicando esto, un sistema es un conjunto de órganos que interactúan entre sí, coordinados bajo una ley para un fin común. Lo que le estoy diciendo, iglesia, es que cuando hablamos de Dios, hablamos del reino, hablamos del sistema de Dios. Y una reunión no es lo mismo que un sistema. No, porque a veces nos llenamos la boca diciendo estoy en una reunión. ¿Pero de qué? Porque una reunión no es lo mismo que un sistema, iglesia. ¿Qué es reunión? Reunión es el acto o la acción de reunir. Y yo puedo reunir lo que sea. De hecho, puedo reunir un montón de sillas aquí. Por lo tanto, para tener una reunión no necesariamente tiene que haber vida. Escuchen bien esto, familia. No necesariamente tiene que haber vida. Puede haber una reunión de objetos, pero los órganos de un sistema interactúan entre sí con un fin común. Por lo tanto, usted puede venir a una reunión y estar en cuerpo, pero no estar aquí. Usted puede venir a una reunión y solo estar mirando, pero finalmente no le interesa el reino, no le interesa la gracia, no le interesa Cristo, no le interesa absolutamente nada. Es más, de hecho, ni siquiera ve a las personas como sus hermanos. Estoy hablando de la Iglesia Universal. Hay veces, iglesia, que la gente viene y no logra conectar porque no han podido entender lo que significa ser una piedra viva perteneciente a una estructura. Entonces no logran conectar, iglesia, porque todavía están regidos por lo almático, por el alma, por las cosas que arrastramos de la vieja naturaleza. Pero los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos al sistema del reino. Nos interesamos por los perdidos, aconsejamos, amamos, abrazamos y oímos la palabra con gozo. Uy, yo ahí hubiera... Sí, ¿quién pertenece a esto? Estoy diciendo los que estamos aquí, todos, sin excepción. Todos, sin excepción, iglesia. Recibimos las diferentes gracias de los hermanos. Qué lindo es para mí acercarme a ti, hablar contigo y recibir de ti esa sonrisa, ese amor, ese abrazo, esa mirada. Qué lindo es poder acercarse al hermano y preguntarle: ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? He estado orando por ti. ¡Wow! Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Todavía estamos aquí? Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. Qué lindo es nosotros podernos sentir y saber como una verdadera familia, porque interactuamos los unos con los otros como órganos de un organismo vivo que es la iglesia, el sistema de Dios. Por eso, familia, debemos venir aquí creyendo que Dios nos trae para llevarnos a un cambio total de mentalidad, a una transformación, para llevarnos a una nueva realidad. No la realidad que vivíamos antes, del sufrimiento, del orgullo, del ego, de la codicia. Dios nos quiere llevar a otra realidad, a la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es la vida de cuerpo, una vida en común, una vida corporativa, una vida comunitaria. Escúcheme, una vida corporativa, una vida comunitaria. Tenemos que salir de ese letargo de nuestra soledad y empezar a amarnos como cuerpo, a entendernos como cuerpo. De hecho, déjame decirte, iglesia, tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero solo eres improductivo.
bueno en lo que hace, pero solo es completamente improductivo. De hecho, tú puedes conocer mucha Biblia, pero solo no te sirve para nada. ¿Para qué te va a servir? No te sirve para nada. Mira, le voy a decir algo. Usted puede tener un excelente esperma, pero sin un útero en el que depositarlo es inútil. ¿Aló? ¿Aló, familia? Tú puedes ser el mejor futbolista, pero si no tienes un equipo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir? Por eso es que Dios nos introduce en el sistema del reino, en la iglesia. ¿O no para qué? Por eso es que Él nos introduce en el cuerpo. ¿Por qué, familia? Porque cuando tú estás insertado en el cuerpo, se maximizan tus dones, se maximizan tus talentos, se maximizan tus cualidades, se maximizan tus capacidades. Por eso eres introducido en el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde entiendes tú que tú no estás solo. La oración del hermano está contigo, la oración de la hermana está contigo. Iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ahí es donde la bendición de Dios abraza a la iglesia, abraza el cuerpo. Todo aquel que ha entendido lo que significa ser cuerpo hoy y de aquí en adelante no tiene por qué sentirse solo. Se lo estoy diciendo a más de uno aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted hoy está entendiendo el poder de lo que significa el Cristo corporativo, el ser cuerpo, usted no tiene por qué sentirse solo. Porque la oración de la pastora está con usted, la oración de la hermana está con usted, el clamor del hermano por su vida está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tenemos que empezar a orar los unos por los otros, a preocuparnos los unos por los otros, iglesia. Por eso, yo puedo estar luchando por mis problemas, y yo puedo estar luchando ahora por un problema muy complicado, pero eso no quiere decir que mañana esté luchando por lo mismo. No, ¿por qué, iglesia? Hoy puedo estar llorando una pérdida tremenda, pero eso no significa que mi vida sea un fracaso y que yo me voy a quedar así. Eso lo que significa es que el cuerpo se levanta en oración por mi vida. Eso lo que significa es que el hermano ahí está sintiendo que verdaderamente me ama y está clamando a Dios por lo que me está pasando a mi iglesia. Y ahí yo me voy a levantar en victoria porque yo tengo su propia naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. ¡Wow! El cuerpo es una familia. Y aquí quiero que usted lleve, usted puede decir, uy, el pastor hoy dio caña, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que llevar esto a entender que somos una familia. Que tenemos, mire, usted que no me considera su hermano, déjeme decir, usted y yo tenemos el mismo papá. ¿Entonces qué me está contando? ¿Entonces qué me está contando? Tenemos el mismo papá, iglesia. Por eso es que la primera iglesia era una sociedad paralela. Yo creo que va llegando la hora de que nosotros seamos una sociedad paralela. Paralela. ¿Estamos ahí? Sí. Pero no hablamos como ellos. No somos como ellos. No actuamos como ellos. No nos emborrachamos como ellos. No robamos como ellos. No hacemos lo que ellos hacen. No lo hacemos. Y como la iglesia de Hechos de los Apóstoles, es hora de que nosotros nos levantemos en oración por los hermanos. Y no solamente en oración, actuar en favor de los hermanos. Lo que le estoy diciendo es que si alguien aquí pierde el trabajo, la iglesia se levanta a whatsappear. ¿Alguien entendió eso? Si alguien aquí pierde el trabajo, todos tenemos que movilizarnos. Esa es la iglesia. Si alguien tiene un problema, todos nos tenemos que levantar en oración, a levantar a nuestro hermano. Si alguien tiene un problema económico y usted no tiene económicamente cómo ayudarle, pero sí quiere cómo doblar sus rodillas y pedirle al Espíritu Santo que bendiga su economía. Es hora de que la iglesia sea una sociedad paralela y nos levantemos los unos por los otros, iglesia. Cuando alguien está en dificultades, nos tenemos que movilizar. Porque aunque tu trabajo no es mi responsabilidad, tu vida espiritual sí. ¡Wow! Alguien tiene que entender esto. Probablemente el trabajo del hermano no es su responsabilidad, pero su vida espiritual sí. Tenemos que estar de una vez por todas, dejar de preocuparnos tanto y de ocuparnos tanto en nuestras propias cosas para pensar en el cuerpo, para actuar a favor del cuerpo. Sí, yo sé que esto cuesta, pero ¿cuál es el problema? Si lo pudo hacer la primera iglesia, sin teléfonos, sin móviles, sin WhatsApp, sin internet, sin coches,
sin Biblias escritas, sin nada. Y nosotros, es hora. Amén o no amén, sí o no. Es hora de que nos levantemos. Es hora de que nos despertemos. Es hora de que nos apoyemos los unos a los otros. Iglesia, la vida del cuerpo tiene que ser considerada propia. Lo voy a repetir, la vida del cuerpo tiene que ser considerada propia. ¿Por qué? Porque nuestra nueva naturaleza en Cristo nos saca del individualismo y nos mete, iglesia, en un contexto corporativo, nos traslada al cuerpo. Vamos a ver si lo entendemos. Esa es la nueva naturaleza en Cristo. De modo que si tú has entendido y recibido esta palabra, tú ya no eres tú. ¿Cuántos han recibido y entendido esta palabra? Digan amén los que han recibido esta palabra. Tú ya no eres tú. Tú eres el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted es Cristo. Uy, pastor, no diga eso. No, yo le pregunto una cosa. ¿Quién soy yo? Esto. Solamente. No, yo soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, todo. Y si Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo, tan Cristo es la cabeza como el cuerpo. A ver si así me lo entiende. Y ahí hay que entender, wow, por eso fue que Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso exactamente. Que cuando yo entiendo esto, entonces me dejo de... Y está criticando lo que dice no. Uy, el pastor, ¿por qué dijo eso? No, es que vamos a entenderlo desde el punto de vista de la inteligencia espiritual. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y si ya no soy yo, sino que es Cristo en mí, entonces yo hablo distinto, pienso distinto y actúo distinto. ¿Cuántos están entendiendo esto, iglesia? Por la sencilla razón de que el cuerpo no son pedazos, el cuerpo no son trozos, como si tuviera un montón de partes. El cuerpo no tiene partes, tiene miembros que pertenecen al mismo cuerpo, pero parece que para nosotros el cuerpo son partes y las juntamos en los domingos para hacer una entidad más grande. No funciona así. No funciona de esa manera. Somos cuerpo donde estamos, iglesia. El hecho de que nosotros tengamos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes carismas, no quiere decir que nosotros estemos divididos. No quiere decir eso, iglesia. Pablo dice que en la unidad hay diversidad. Y en la diversidad hay poder. Así es como el cuerpo se retroalimenta. No sé si me estás entendiendo. Yo necesito de tus dones. Yo necesito de tus carismas. Yo necesito de tu amor. Mira, aquí hay una hermana que me escribe un mensajito al WhatsApp todos los lunes. Todos los lunes. Y es madrugadora la tía, a las 7 que me lo está escribiendo. Ella sabe de quién está hablando. Me escribe un mensajito. Me dice, pastor, gracias por la palabra. Qué bendición, ha edificado mi vida. Ella siempre pone gracias por la abundancia del fruto. Y una vez se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero pedirle disculpas. Yo lo he estado molestando con esos mensajes y yo no le voy a volver a escribir. Yo, ¿cómo? Ni se le ocurra. Esos mensajes son alimento para mi espíritu. Son alimento para mi alma. Son alimento para mi ser espiritual. A nosotros se nos olvida que somos uno. Que somos uno. No, familia, va siendo hora que nosotros, como una iglesia entendida en la palabra del reino, que es la misma mente de Cristo, nos empecemos a ver de otra manera, unos a otros. Eso va a valer la pena. Eso tiene sentido. Es lo que el Señor buscó, iglesia. ¿O qué pasa cuando una pareja se casa? Dejan de ser lo que eran, ¿o no? Dejan de ser lo que eran. Porque eran Pepito y Pepita. Pero cuando se casan empiezan a ser uno. Por eso habla la Biblia de una sola carne. Por lo tanto, escúchame bien, en el momento en que tú recibiste al Señor, te convertiste en el cuerpo de Cristo. En el momento en que le dijiste sí,
En el momento que le dijiste te creo, te entiendo, te recibo, te amo, te convertiste en el cuerpo de Cristo perteneciente a un sistema, a una nueva naturaleza, a un nuevo reino, a una nueva vida, a un nuevo rey. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y se une a Él, en ese mismo momento es un solo espíritu con Él. Esto tiene que llevar tu oración a otra dimensión. Es lo que dice la Biblia: cuando se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú recibiste al Señor, cuando le creíste, cuando lo entendiste, te conviertes en un solo espíritu con Él. Y esa es la más perfecta unión posible que puede existir. Por eso, iglesia, es que los que están unidos al Señor nunca deben tolerar otra unión. Wow. Escuche bien, léalo ahí. Nunca deben tolerar otra unión que entre en conflicto con ese matrimonio espiritual. Nunca. Y esto es vital que lo entendamos, porque parece que nosotros ahora sabemos que estamos unidos en un espíritu al Señor, pero recibimos todo lo que nos ofrecen por ahí. Y nos unimos con el alcohol, nos unimos con el chisme, con la prostituta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien tiene ya una unión en el espíritu no se una con nadie más, que ya tiene lo máximo que puede existir, la máxima unión que puede existir, la máxima bendición que puede existir. Déjeme decirle que Dios necesita en estos tiempos una sociedad paralela. No solamente que crea, sino que sea capaz de pararse delante del mundo sin ninguna vergüenza y como la primera iglesia decir: este es mi Señor, este es mi Dios, este me sacó del Dios, se arrastró del pecado e hizo de mí lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que se acabaron los tiempos para una iglesia entendida de pensar que un mensaje es caña. No hay caña nunca. No. Es una palabra que me lleva a mí a confrontarme, a entender quién soy y lo que debo ser, lo que Dios está diseñando para mí. ¿Por qué está escrita la historia de la primera iglesia? Para ti, para todos nosotros. Para que de ese aprendizaje nosotros vamos a niveles diferentes, a niveles mayores. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de los mensajes, de los sermones, de palmaditas en las palmas, gloria a Dios, aleluya, y el Señor te va a resolver tus problemas, vete para la casa que el Señor está contigo. Yo estoy cansado de eso. Dios te promete que te va a llenar de dinero. Dios te promete, no. Y allá están llenas las congregaciones, alabado, el Espíritu Santo está cayendo, no, yo lo vi primero. Ya. El Señor vino y entregó su vida para levantar tu mente a otro nivel, al nivel de la mente de Cristo, y eso son palabras mayores. Poder entender el poder de esta palabra es maravilloso para mí. Lo que pasó con la primera iglesia, lo que ellos tuvieron que enfrentar en medio de una sociedad complicada, en medio de un yugo gubernamental brutal, porque era un imperio dominante en muchas naciones. Israel se aguantó el yugo y pagaban impuestos, pero se levantó una sociedad paralela, sin armas, sin ejército, con un pensamiento. Creemos y entendemos en el poder de un rey que no se escoge cada 4 años, sino que es un Dios eterno y que vive en nosotros por hoy y por siempre. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra, por las maravillas de tu Cristo y de su mente superior, que viene a morar en nosotros, a guiar nuestras vidas y a enseñarnos lo que es la política del reino, lo que es el pensamiento del Altísimo. Gracias, Espíritu Santo, porque en medio de nuestros procesos difíciles, complicados, probablemente no tan complicados como los que vivió la primera iglesia en medio del Imperio Romano, pero en medio de nuestra problemática, en medio de nuestras dificultades económicas, dificultades de salud, nuestras dificultades matrimoniales, sociales, legales,
Hoy nos levantamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, entendiendo y confesando que el poder de Dios es mayor que todos mis problemas, que el amor de Dios es mayor que mis odios, que la política de Dios es superior a las políticas, a lo que me ofrecen las políticas del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarme a una dimensión de entendimiento mayor a lo que el mundo me había enseñado. Señor, hoy pongo delante de ti todas las áreas de mi vida, porque sé que tú eres el caudillo, el héroe que el mundo busca. Ya tú estás aquí. Solo necesitamos amarte, creerte, acercarnos a tu palabra y actuar en consecuencia a tus parámetros, a esos estatutos y códigos del reino que están ahí escritos en la Constitución divina, la Biblia. Enséñanos, Señor, a entender a través de la sabiduría espiritual, la iluminación de tu Santo Espíritu, para poder entender una palabra revelada que nos lleve a otros niveles. No solamente a niveles de entendimiento, sino a otros niveles de vida en todas las áreas de nuestras vidas. Para ser mejores padres, mejores hermanos. Para ser mejores cristianos. Para ser mejores en esta sociedad. Para ser mejores en todo. Y poder mostrarle al mundo, con nuestro testimonio de vida y nuestro testimonio real, las maravillas del Cristo que nos habita. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta congregación y todos los que nos están escuchando. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.